En base a los datos que ha difundido el INDEC con respecto a un análisis del último mes de octubre, el mismo da cuenta que con respecto a octubre del año pasado, las ventas en los supermercados cayeron un 17,8%, casi un 20%. ¿Cayeron las ventas en general o la gente elige comprar en comercio de cercanía por sobre un supermercado o un hipermercado? ¿Cayeron las ventas en los supermercados? Vos, por ejemplo, ¿comprás más o menos en el supermercado? Menos. Menos. ¿Por qué? ¿Porque elegís otros comercios o porque comprás menos en general? Compro en general menos. Por la cuestión económica. Claro. ¿Vas al súper o te fijás, recorrés, vas a un chino, al almacén de cercanía? Sí, a un chino. ¿Antes había más ofertas en los supermercados? Sí. ¿Los precios cómo lo ves hoy en comparativa? ¿Un supermercado con un almacén? ¿No hay la diferencia que había antes? Y la verdad que no. ¿Compra menos o más en supermercados? No, en mayoristas. Mayorista, va directamente al mayorista. Sí. Y después cuando hay que reponer lo que tal vez sea diario, ¿va al local de cercanía? Sí, de barrio. Siempre me manejé así, comprando en mayorista y los días de semana lo que falta en comercios de la zona. ¿Supermercado nada? Nada, no. Lo que pasa es que las ofertas de los supermercados a veces son engañosas y hay mejores precios por ahí en comercios de barrio. Por lo menos yo consigo mejores precios, o en mayoristas o en comercio de barrio. Por ejemplo, yo en mayorista aceite, leche, todo eso compro por cantidad para todo el mes. Y en el supermercado grande no consigo, por ejemplo, ofertas de leche. En cambio, compro leches de marca en el mayorista o en el barrio y por ahí sí hay ofertas muy económicas. Estoy pagando una leche ahora, por ejemplo, 1.000 pesos y en cualquier supermercado con oferta y todo no llega a 1.000 pesos, o sea, lo supera ampliamente. ¿Haces compras en supermercados o te abocás a hacer la compra más en comercio de cercanía? No, comercio de cercanía por ahí. ¿Hace mucho que no haces una compra grande en un supermercado? No. Compramos lo justo y necesario. Estoy comprando lo mínimo porque no hay recursos para comprar nada. ¿Hace mucho que tuvo que dejar de ir a comprar en un supermercado? Porque la venta cayó en un 20% en un supermercado. Se gasta mucho menos hoy porque no alcanza la plata que uno gana. Y lo que yo noto es que es mentira lo que te dicen de un 2% de inflación, porque vas al mercado y los precios no son lo que te dicen. Es totalmente mucho más caro todo. ¿Es de hacer las compras usted? A veces. A veces. ¿Ya comprar en el supermercado no es como era antes, que uno sacaba una diferencia grande en cuanto a lo económico? A veces, no siempre. Yo trabajé en comercio de almacén y sé lo que son esas cosas. ¿Es de comprar en supermercado? No, Ya no. ¿Por qué? porque a veces es más caro que en los chinos. ¿Cómo hace? ¿Camina, compra algunas cosas en algún lado, otra en otra? Sí, más o menos. En algún lado compro, en otro no. ¿Ya ni va al supermercado? No. ¿Cómo ve los precios del supermercado? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve más caro que en los comercios de cercanía? No, los precios de los comercios de cercanía están mucho más caros que los supermercados. ¿Los supermercados más baratos todavía? Sí. Sí, porque la gente de los almacenes de barrio van a comprar al supermercado y cuando vos te vas al barrio te lo venden casi un 20% más. Tal cual. ¿Y las ofertas de supermercados siguen siendo lo que eran o ya no son tan importantes? No, ya está. Los tiempos cambian, la economía cambia, los presidentes pasan. Yo creo que hay que adaptarse a lo que tenemos hoy en día. Yo directamente agarro de la góndola, no me fijo el precio. Mi señora me lo saca de la mano. No, ese no, y ella es la que me dice, no, este sí, este no, este sí, este no. Bueno, a veces pensamos y decimos, pónganse de acuerdo. Lo hablábamos mientras veíamos la nota acá con Gabriel. Algunos dicen que en los comercios
de cercanía son más baratos, otros que son mucho más caros que en los supermercados, algunos apuestan a los mayoristas, aquellos que pueden ir a un mayorista. El mayorista no queda en la esquina de la casa generalmente de la gente que quiere comprar alimentos mucho más baratos. Tenés que tener una logística, un colectivo, un auto, te tenés que juntar con un vecino, con una vecina, comprar una horma de queso, repartirla en 3 o en 4. Es complicado, tenés que ser estratégico también para comprar en un supermercado mayorista, porque si no, a veces también, si no tenés en cuenta cuándo se vencen o no algunos que otros alimentos, te termina saliendo mucho más caro. Fer, querido, a partir de lo que vimos, a partir de lo que vemos, ¿qué análisis hacés y qué datos tenés vos a partir justamente de esta encuesta y de la caída del 20% en las ventas en los supermercados? Sí, a ver, en este momento salió justo esta semana pasada los resultados de lo que chequea el INDEC sobre supermercados con el mes de octubre. Sí. Y es una caída interanual que son números de guerra, 17,8%. Y lo que le pasó, porque el gobierno siempre dice, no, bueno, estamos rebotando, es mejor que el mes pasado, ni siquiera. Es 1,7% peor que septiembre. Bueno, hay que ver cómo es ese rebote, ¿no? ¿Cuál es la medida de ese rebote? 1,7 en contra. O sea, ni siquiera rebota. No, para abajo. Ah, para abajo. Para abajo. Y el acumulado es, mirá, acumulado enero-octubre es 12,3. Quiere decir que el último mes es mucho peor que el acumulado del año. El último mes es 17,8%. Ahora, estos son resultados de los estudios que hace el INDEC que no pueden tener ningún tipo de duda. Es decir, que por eso muchas veces dicen el gobierno que hace va cambiando de rubro. Un día dice, uy, rebotó un poco tal área. Después dice, rebotó tal otra. Ahora rebotó el ACAME, dice el comercio de cercanía de venta, no sé, ponele que venda, rebotó la venta de perfume. Entonces agarra otro rubro, porque cada vez que sigue un rubro, al final después hace un mes, rebota un poquito, rebota otro, pum, vuelve a caer. Y estos son números de terror. Ahora pasemos a los autoservicios mayoristas, que hablaba recién la señorita. Fíjate, los medios que tienen interés en destacar que esto va bien, hacían hincapié, rebotó el consumo en autoservicios mayoristas porque subió un 2,1 respecto al mes pasado. Pero fíjate la caída interanual, 22,8. ¿Cómo vas a hablar de un rebote? Es como, ¿viste el 7-1 de Alemania? De Alemania con Brasil. Brasil-Alemania. Bueno, este es el 1 de Brasil ese. Entonces, no sé de qué están hablando. La caída, fíjate vos, estamos hablando que el otro que cayó 17,8, que es supermercados, está en 12,3. Los autoservicios mayoristas están en 15,4, son los números de terror. Ahora, yo me pongo del otro lado del mostrador, ¿no? Sí. Este 2,1, que es ínfimo, mínimo, con respecto a los otros números que estamos viendo. ¿Indicaría o podría indicar una quizás mejora? No, tendría que ser simultáneo a las dos áreas. ¿O un inicio del rebote? No, tendría que ser, lo que está indicando es que quizá la gente diciendo, che, estoy tan apretado, busqué en supermercados, ahora voy a algo que todavía puede darme una diferencia mayor. Que no es tan así, no es tan así. A mí me divierte mucho el tema de las compras, ir a verlo, los precios, los descuentos, dónde podés lograr. Y algunos descuentos que hay con modo, en algunos autoservicios mayoristas también aparecieron. Pero hay algunos descuentos que te hacen que son muy importantes, que es hasta un 30%, devuelven 10.000 pesos sobre una compra de 33.000. Y vos decís, es muy difícil que por un chino ni loco lo alcanza. Está la gente que dice que es lo mismo, está mal. Ahora, vos que te gusta caminar la calle, que como decís te divierte, que analizás, que la caminás, no solamente te fijás en un papelito y nada más. Sí. ¿Qué sensación ves en la gente? Veíamos la encuesta. Yo no veo que la gente esté enojada. Yo la veo más sedada que enojada, resignada. Mirá, para mí lo que me interesa siempre, me parece que los resultados tienen que ver con la economía, con la dinámica de la economía. A mí lo que me llama la atención es cómo ves la gente. Lo que me llama la atención es que no veo gente, que no hago más cola en los supermercados. Vos vas al supermercado, hoy me tocó, había dos personas delante mío. Y fui en un horario medio complejo. Realmente me gusta ir a las 2 de la tarde, 1:30, que un sábado, un domingo no va nadie. La gente está comiendo, terminó de comer, no va a esta base. ¿Vos hablas de Capital o hablas de Gran Buenos Aires? No, yo estoy en Vicente López, en Florida, cerca de la Quinta. Pero es una zona pudiente, de una clase media, digamos, ¿no? Sí, clase media, sobre todo, todo el rincón norte, así, desde Tigre
Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, se supone que es de los que mejores números tienen, por ejemplo, las intendencias, todos tienen más recaudación. Bueno, de hecho, los supermercados están achicando su cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Cada vez les cuesta más mantener esos monstruos, depende de algunos, ¿no? En zonas estratégicas. Sí, tenés el ejemplo distinto, que es lo que pasó en el caso de la inversión que hizo Coto en Mar del Plata, que no estaba... Y en Tigre también. Claro, pero bueno, ahí en esa zona había ya más chicos, más grandes, pero en Mar del Plata no estaba. No estaba. Había uno muy grande, que era el más grande de la Argentina, hasta la aparición de este, que es uno que está entre Pinamar y Gesell. Es increíble lo que venden, la cantidad de gente que va ahí. Ese es el Coto, pero por eso digo... Hicieron una inversión de 50 millones de dólares. Entonces, digo, el supermercado sigue siendo un buen negocio si tenés ofertas y tenés movimiento y tenés que estar. Y depende de las zonas estratégicas, por supuesto, donde habrás cantidad exorbitantes de metros cuadrados. Ahora, te traslado la pregunta a vos. Bienvenido, gracias por estar. Sé que te puedes quedar hasta las 11 de la noche, así que Gravier Lavisca, analista político, y de alguna manera también el psicólogo de cada una de nuestras billeteras. ¿Cómo psicólogo de billetera, eso es nuevo, Brando. ¿Es nuevo? Sí, bueno, psicólogo de billetera es una especialidad de la psicología nueva y que tendríamos que refundar. Pero yo creo que si todavía no arrancaste con ese negocio deberías hacerlo. Un psicólogo de billetera es fundamental hoy en la República Argentina. Hoy hace un montón de tiempo atrás. Billeteras con Gonzalito. Sí. Podríamos hacer... No está mal, no está mal. Lo que me estabas comentando afuera del aire de que podemos hacer algo de territorialidad con este nuevo emprendimiento. Y de eso se trata, territorialidad, billetera, billete, pocas posibilidades de armar unas vacaciones, pocas posibilidades de quizá diagramar un menú variado durante la semana, pocas probabilidades de que pensemos en cuál va a ser la alimentación de nuestros hijos para criarlos de buena manera. Mi vieja me decía, cuanto más gordito, más sano, ¿sí? Y variaba, sin querer tal vez, ¿no? Se transformaba en una nutricionista natural, porque hoy comíamos verdura, mañana carne, pasado pescado, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todo eso que se diluyó, como digo yo, en este país lavandina, ¿cómo analizas la situación económica a partir de esto que estamos viendo? Bueno, a ver, primero... Económica y social, ¿no? Sí, lo que veo es un enorme contraste, ¿no? Me parece que hay un cierto grupo de optimistas mucho más cercanos al gobierno que dicen, miren, la verdad que nos entregaron una herencia terrible, después no solamente la de Alberto Fernández, sino de la casta política de los últimos años, y pudimos dominar la macro en cuanto al riesgo país, en cuanto a la estabilidad del dólar, en cuanto a las cuestiones centrales de la economía y sobre todo con el indicador máximo en nuestro país, que es la inflación descendente. Con eso se gana, me parece, el gobierno, digamos, el crédito de cierta aprobación y por sobre todas las cosas, esperanza de futuro. Perdón, pero eso no lo podemos negar, eso es real. Es real, por supuesto, y esa es la versión optimista. También hay una versión mucho más negativa que dice, miren, este plan con este semejante ajuste es insostenible, en realidad es por el viento de cola del primer año, porque la oposición no pudo ordenarse, entonces confrontar, no tuvo liderazgo, tuvo fragmentada. Viene un año electoral que se le va a complicar al gobierno, más allá de que va a tener triunfos, pero después gobernar va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, los éxitos económicos que teóricamente vinieron con la baja de inflación se les va a complicar muchísimo más. Por lo tanto, en realidad vamos a vivir un proceso de más de lo mismo, no entendiendo esta versión negativa del asunto que las cosas pueden salirle bien a este gobierno porque siempre tenemos la versión de la historia de, bueno, no, este gobierno llegó con una receta totalmente distinta, es única en la historia de la humanidad liberal libertaria que con el déficit cero y con el equilibrio fiscal va a lograr la confianza que se requiere para que en determinado momento lleguen inversiones, eso estabilice toda la macro y derrame en la micro, retirando al Estado de las tonterías con las que gestionaba, aunque uno podría decir, bueno, pero todas eran tonterías, no, bueno, entra en las discusiones más políticas, ¿no? Pero me parece que hay una versión optimista y una versión mucho más negativa que apunta mucho más a la insostenibilidad del plan económico de largo plazo. A ver, te cambio un poquito la palabra. ¿Versión o realidad? ¿Versión optimista, versión pesimista o realidad optimista y realidad pesimista? Depende dónde te pares
y qué hornalla toques. Psicólogo y analista político. Sí. La verdad está perdida, me parece que son interpretaciones y que lo que estamos viendo es cierto grupo que tiende a mirar una faceta y confiar en adelante, y otro grupo que dice, la verdad es que no estoy conforme porque el ajuste lo estoy pagando y me duele en el bolsillo. Y ahí vos tenés, ¿cómo está la imagen del presidente? Que vos decís, bueno, 55, 45 a favor. Entonces tenés ya nos vamos a meter en eso porque... O 50-50. También es para analizar. Pero claro, pero eso yo creo que está apalancado en distintas cuestiones. Una es que hay cierto cumplimiento de las promesas, sobre todo las centrales, en donde, bueno, me voy a ocupar de las cosas importantes, de la economía, de la inflación y del orden en las calles. Y hay otra letra chica, para algunos no es tan chica esa letra, que no fue cumplido, porque el ajuste, más allá del castigo hacia la clase dirigente, no lo pagó solamente la política y el achicamiento del Estado, lo pagó también la gente docente, médico, bombero, policía, la clase media, los jubilados y los universitarios. Entonces digo, me parece que en tanto y en cuanto ese ajuste, que lo vivimos muchos argentinos, también tenga esa, digamos, esa correlación con la casta política y sea castigada, como lo prometió el presidente, va a haber de alguna manera una confianza entre que lo dicho es parecido a lo hecho y entre que lo hecho es parecido a lo dicho. Por lo tanto, uno podría decir, hay una cierta aprobación y una venia, un siga-siga hacia adelante. Ya nos vamos a meter es lógico con eso. que sean esto en el primer año. Ya nos vamos